Hace un par de semanas, en medio de las amenazas cruzadas entre Estados Unidos e Irán y el consiguiente ruido en los mercados, hubo algo que me llamó particularmente la atención. Lo mucho que habían caído las valoraciones de varias de las así llamadas siete magníficas. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Google y Tesla. Pero no era solo la guerra. Este grupo venía siendo afectado, aunque no todos por igual, por lo que algunos han llamado el apocalipsis del software, junto con crecientes dudas sobre el nivel de inversión en data centers y sobre todo sobre cómo esa inversión se iba a traducir en retornos. Con esto en mente, encontré particularmente útil el análisis que hizo Robert Armstrong en su columna Unhedged. A esta altura, de tanto leerlo, parece que estoy empezando a pensar como él. Un primer ajuste que hace sentido y que nosotros también hemos estado discutiendo internamente es dejar de mirar a este grupo como un bloque homogéneo. Tesla, por ejemplo, difícilmente calza en el mismo saco, no solo por la naturaleza de su negocio, sino porque sus valoraciones han estado en otra escala completamente diferente. Con un APU forward cercano a 182 veces frente a un promedio de alrededor de 24 veces en el resto del grupo, su inclusión empieza a ser discutible. Pero lo más interesante no es quién entra o sale del grupo, es cómo el mercado está empezando a mirarla. Durante años, estas compañías lideraron el mercado de manera abrumadora. En muchas presentaciones mostrábamos cómo las Magnificent 7 explicaban entre un 60 y un 80% del retorno del S&P 500, y cómo, al excluirlas, las valoraciones del resto del índice se veían bastante más razonables. Ese liderazgo llevó a que hoy representen cerca de un 32% del índice, históricamente con múltiplos consistentemente superiores al resto del mercado. Por eso llama la atención lo que ha ocurrido en los últimos meses. Lo más interesante aún es lo que muestran los números. Desde principios del noviembre de 2025, pic de los retornos relativos de este grupo de compañías, al pasado 6 de abril, este grupo de empresas cayó en promedio 12%, mientras que las otras 493 compañías del S&P subieron un 1%, algo que no veíamos en años. Por otro lado, el consenso de Bloomberg espera un crecimiento anual compuesto algo superior al 15% para el S&P 500 hacia el 2028, con un APU forward cercano a 21 veces, levemente por debajo de su promedio de los últimos 5 años. Una historia muy distinta aparece en varias de estas compañías. Partamos por Nvidia, probablemente la compañía emblemática de este ciclo. Con expectativas de crecimiento anual compuesto de 30,5% hacia el 2028, hoy transa una PU forward de 22,2 veces, muy por debajo de su promedio histórico de los últimos 5 años de 55 veces y apenas por sobre el del índice. Algo similar ocurre con Meta, con crecimiento esperado de cerca del 20% anual y un múltiplo de 18,6 veces, o incluso Microsoft, que con un crecimiento proyectado cercano al 18 veces, transa niveles muy similares al S&P. Mi lectura no es que sus negocios hayan empeorado, es que el nivel de convicción ha caído. Los inversionistas siguen creyendo en el crecimiento de la inteligencia artificial, pero están dispuestos a pagar menos por él. Están exigiendo, como se dice, un mayor margen de seguridad. Al mismo tiempo, el mercado está empezando a diferenciar mucho más entre compañías. Algunas mantienen primas importantes, mientras otras han visto ajustes significativos en sus múltiplos, a pesar de tener trayectorias de crecimiento similares. Y hay otro punto aún más llamativo. El mercado está premiando cada vez más la estabilidad de los flujos de caja. La evidencia más clara es Apple, que con un crecimiento esperado cerca del 11% anual hacia el 2028, transa una PU forward cercano a 30 veces, bastante por encima del índice. Algo que hace no tanto tiempo parecía reservado exclusivamente para las empresas de alto crecimiento. En otras palabras, el mercado parece estar cambiando. Menos entusiasmo ciego por el crecimiento, más discriminación, más cautela. Y eso nos deja una pregunta abierta.
¿Estamos frente a una oportunidad de comprar grandes compañías a mejores precios? ¿O estamos viendo el inicio de un cambio más profundo en cómo el mercado valora el crecimiento, especialmente en torno a la inteligencia artificial? La respuesta probablemente depende de algo muy concreto. Si las grandes plataformas, Meta, Microsoft, Alphabet y Amazon mantienen su ritmo de inversión en data centers o si empiezan a moderarlo en respuesta a esta nueva señal de mercado. Porque una cosa es clara, al menos por ahora, la apuesta por la inteligencia artificial sigue siendo enorme, pero el mercado no está dispuesto a financiarla a cualquier precio. Muchas gracias.